Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenos días, muy buenas tardes también para quienes nos escuchan en otras partes del mundo. Estamos una vez más aquí en Babel Latino. Babel Latino 301 para Radio Pichincha Universal y para Radio Sensación en Murcia, agradeciéndoles inmensamente por esta oportunidad, y cada vez que estamos aquí, cada semana, es una nueva oportunidad, es como un renacer permanentemente, porque siempre tenemos tantas cosas que aprender, pero al mismo tiempo tantas cosas que podemos contar y aprovechar este medio intercultural para que sean otras voces las que cuentan. Fernanda León con Raíz Libre también nos acompañan en este inicio de programa, así que te paso la voz. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre vamos cargaditos de contenidos, de cajitas de sorpresas musicales, que digo yo, y también de contenidos bastante fuertes. Vamos a tener una entrevista que mueve las entrañas de este programa y también de, digamos, toda la parte social que se está viviendo en Ecuador y también en otros países de América Latina. Pero vamos a ser más ligeritos al principio, así que vamos a saludarle también a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Saludo a todos los hermanos ecuatorianos, migrantes que estén alrededor del mundo, que se unen a esta transmisión, y también a los que nos escuchan por las radios. Siempre haciéndoles acuerdo que nos sigan en las redes, tanto en Facebook como en YouTube, también en Instagram. Se suscriban, que nos manden mensajes, que nos lleguen noticias, que nos lleguen curiosidades. Estamos siempre compartiendo estos contenidos y también nuestras inquietudes, ¿no? Como en esta semana nos hemos planteado un poquito el tema de debatir o preguntarnos sobre qué es lo que está pasando a nivel del trabajo, de la calidad del trabajo, de los derechos de los trabajadores. En Ecuador sabemos que hay una crisis fuertísima, que hay muchos sueldos que no se están pagando, empleados públicos que están, digamos, en serias dificultades, por llamarlo con un eufemismo. Y nuestra inquietud de esta semana inicial va en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el mundo del trabajo después de la pandemia? ¿Cómo se va a vivir? Yo diría que ya ni siquiera después, lo estamos ya viviendo. Primero, antes de todo, dar un saludo una vez más a todos nuestros compatriotas ecuatorianos, en donde quiera que estén, a los compatriotas también en Murcia, donde quiera que estén en estos momentos, a los compatriotas que somos de todo el mundo, en el sentido de que estamos viviendo aún la pandemia. Nosotros a veces pensamos que aquí en Italia está superándose poco a poco lo que fue el encerramiento total. Pero en América Latina, en cambio, estamos siendo profundamente golpeados. En Bolivia yo escuché las noticias, vi las noticias de gente que incluso se cae en la calle, lo mismo que pasó en Guayaquil, que son imágenes que duelen profundamente. Entonces, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, primeramente para en este momento todavía crítico, ¿no? Porque no hemos pasado todavía lo que sería el momento crítico. Y el momento crítico va ligado a lo que tú decías, Raíz Libre, el trabajo. Se han perdido millones de puestos de trabajo, millones a nivel mundial, ¿no? Ecuador es un caso ya lacerante, porque se han despedido cientos de miles de empleados públicos, de gente joven, como tú misma, gente que se ha preparado, que ha hecho sus máster, que ha salido con becas fuera del país para regresar y contribuir a nuestra gente, en el dar lo mejor de sí. Y ahora mismo muchas de esa juventud que tienen familias que mantener están en estos momentos sin trabajo. Y no se diga, quienes están trabajando no reciban su sueldo. Aquí en Italia igual, un mínimo de amortiguadores sociales. Entonces, ese tema, obviamente, iniciamos este programa tratando con
algo que duele y que no sabemos, no sabemos qué se va a transformar. Yo y todos nosotros, o sea, yo lo que veo, ¿no? Ya no somos los analistas, lo que vamos a hacer en la mesa de profundidad, pero sí vamos a poner encima de la mesa ciertas preocupaciones y es, evidentemente en esta crisis, que es la crisis de un sistema capitalista que vive de la producción y del consumo básicamente, cuando llega una crisis de esta como la pandemia, donde lo que se cae y se va a pico es el consumo, porque no hay ingresos, porque no hay trabajo, porque no hay cómo moverse, porque estamos cuidando los unos de los otros, manteniéndonos con las distancias y con todo el tema de la cuarentena, cae el consumo y se van a pico las empresas, los pequeños empresarios también, que tienen que, dentro de lo que cabe, vender, quién sabe, una empresa de creación de zapatillas, de fábrica de jeans. Sabemos que en nuestro país hay muchísima producción, también textil, de todo tipo, ¿no? Y todo se queda prácticamente paralizado. Entonces, empresarios del día a día, era solo ese del día a día, sí, que salen que viven en el mercado a vender y comprar, digamos, del día a día precisamente. Y ahora la gente no está dispuesta, o sea, aunque los pocos que pueden tener algo, los que no han perdido el empleo, las pocas personas que pueden seguir trabajando, no van a tener el mismo nivel de consumo que se tenía hasta hace 3 meses, hasta hace 6 meses. Entonces, la interrogación que nos queda y la vía de alternativa que creo que tenemos que empezar a plantear es un consumo diferente. Cómo abrir puertas a diferentes alternativas de consumo donde tal vez el capital y el dinero ya no sean. Lo hemos hablado en los debates anteriores, en los programas que tuvimos hace 2 semanas, me parece, sobre el tema del trueque, el tema del intercambio, el tema de crearse un huerto colectivo, urbano, de los pedacitos de parque, pedacitos de tierra, que se pidan a las alcaldías, a los municipios, maneras de que las ciudades puedan sobrevivir sin tener que estar tan ahorcadas, ¿no? Es importante que nos movamos y que nos encontremos en la búsqueda de alternativas de consumo, porque el consumo no va a volver a lo de antes y no debería volver porque efectivamente no era una dirección correcta, tanto con contaminación, con todos los tipos de problemas que se tienen en las ciudades, pero no va a volver porque simplemente va a ser imposible que nuestros países salgan de esta crisis económica sin afectar a la gente. Entonces las personas tenemos que empezar a crear alternativas. Así que espero que escuchando esta pequeña reflexión que estamos haciendo todos juntos, podamos también invitarles a nuestros oyentes, a los seguidores, a que planteen, ¿no? Que quién puede darse una mano en un cierto sentido, si el que hace pan puede enseñar a otros a hacer su pan y compartir el arroz y seguir, digamos, de una otra manera ayudándonos sin que esto sea rendirse, ¿no? Ante la opresión o ante la situación también tan económicamente tremenda que se está pasando en todos los países de América Latina. Y desde aquí enviamos, más allá de la solidaridad, un abrazo, pero también una fuerza, ¿no? Hay que luchar. La salida de esto va a ser colectiva, no individual. Eso sin duda, y por otro lado eso no quita la responsabilidad también del Estado. El Estado tiene que garantizar, está dentro de nuestras constituciones a nivel universal, incluso los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, y en ese aspecto, pues evidentemente el gobierno ecuatoriano falta en todos estos principios. Pero las alternativas hay, luchar y buscar también nuestros propios caminos colectivos. Una resistencia activa. Así es. Una resistencia activa, así eso sería. Es lo que tenemos que hacer. Contemos quiénes van a estar ahora ya en nuestro programa, en esta hora que nos van a acompañar. Pues, Raíz Libre, ¿a quién vas a tener tú? Tengo a César Rivero, un músico uruguayo que vive en Italia, que nos va a contar un poco su trayectoria y también cómo ha vivido él este momento difícil que se está viviendo en todo el mundo, y también hablaremos un poco de la crisis a nivel económico para los músicos, ¿no? Músicos y artistas en general, porque esto ha sido un parón para todo el mundo. Sí, y la segunda parte en Guara, pues es algo que a mí me toca personalmente por mi propio pasado. Vamos a tener a Elizabeth Muñoz, que es parte de la Mesa Nacional de Víctimas, para hablar de Ni Verdad ni Justicia, de la Comisión de la Verdad, que está muy actual en estos momentos, especialmente en nuestros países latinoamericanos, Bolivia y concretamente Ecuador.
de lo que sería el volver a repetir cosas o situaciones que nunca quisiéramos que se vuelvan a repetir: represión, persecución, tortura, y pues tenemos que reparar para no volver a cometer. Entonces la entrevista será en este sentido y acompañados obviamente de la música de César Rivero. Así que, Ricardo, ¿empezamos este Babel Latino? ¿Empezamos? Así es. Bienvenidos a todos. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Muy buenas noches, días, tardes, a cualquier hora que nos estén siguiendo y desde cualquier lugar del mundo, desde que nos acompañen. Bienvenidos una semana más a Raíz Libre. El día de hoy estamos acompañados por César Rivero, un músico, un artista que es del mundo, más o menos como es del mundo nuestro programa. Recordemos que estamos en Radio Pichincha Universal en Ecuador todos los sábados, en Radio Sensación de Murcia los días lunes, y vamos siempre transmitiendo nuestro programa por el Facebook los días lunes por la tarde también a las 18. César, buenas tardes. Para ti, buenas tardes. Para mí, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a contarte un poquito. En las últimas semanas en Babel Latino estamos llamando a músicos que pertenezcan un poco a esa, digamos, vida de movimiento, ¿no? De artistas tanto que estén en Sudamérica, pero que recojan las culturas ancestrales, la música nuestra típica, pero también artistas que estén aquí y sean de allá, o que sean de aquí y toquen música de allá. Este es un programa de muchísimas mezclas y queremos escuchar la tuya. ¿Tú de dónde vienes? Y cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo vengo del Uruguay y en el año, exactamente el 13 de diciembre del año 1985 llegué a Italia. Siempre fui músico desde los 7 años, que tenía 7 años. Ahora tengo 57. Tengo 50 años como músico. Todavía no he aprendido nada, pero bueno, igual. Bueno, no, yo sé que algo, yo siempre digo que los músicos y los artistas en general, pero los músicos más siempre tienen como una cajita de sorpresas dentro, ¿no? Creo que el ser humano todos deberíamos, por de una otra manera, todos cantamos, ¿no? Incluso aunque sea bajo la ducha, todos tenemos ese ritmo por dentro. Lo que pasa es que hay algunos que los desarrollan mucho más que otros, ¿no? ¿Y cómo empezaste tú a desarrollar tu interés por la música? ¿Qué fue lo que te hizo a ti el tirín a los 7 años, siendo un niño, de enamorarte de la música y de dedicarte a ello? Porque mi familia son todos músicos, menos mi madre. Después de mi familia somos todos músicos y bailarines. Bueno. Claro. Entonces nací adentro de todos los días danza y música. A los 7 años estudié guitarra clásica hasta los 14 y después no estudié más nada. Absolutamente. Estudié algo aquí en Verona, pero no tenía tiempo. Hacía otro trabajo. Trabajé aquí en Italia. Hice 29 años de panadero y músico para sobrevivir. Bueno, es lo que se necesita para vivir, pan y música, claro, y agua. Ya, claro. Lo demás, ¿para qué? Entonces yo creo que podrías adentrarnos también un poquito en tu historia. ¿Qué pasó cuando llegaste a Italia? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo te acogió este país? Italia es una cosa impresionante lo que te voy a contar, porque es real. En toda mi familia, o sea, mi padre es un Nocetti, Rivero Nocetti de apellido. El tatarabisabuelo de mi padre era italiano. Y yo soy el único de toda la familia de los Nocetti y los Rivero que vive en Italia. El único. Se ve que el antepasado me llamaba a vivir aquí en Italia. Porque, no. El ancestro. Sí, el ancestro. Te atraía. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando fui a la escuela primaria, me acuerdo en 4º año, geografía, que nos enseñaban a dibujar los mapas del mundo
Y el único mapa que yo, sin saber yo, el único mapa que lo dibujé con toda mi alma, los colores, montaña, fue la bota itálica. ¿Por qué eso? Después con los años llego a que se ve que había algo, pero yo sabía que mi padre era Nochetti, pero no tenía ni idea de dónde venía ese nombre, ¿no? Claro. Un nombre italiano del centro de Italia. Y al final llego... Dime, sí. Al final llego a la conclusión que el Evo mío hasta hice una canción sobre este tema, ¿no? Sobre esta temática, ¿no? Es muy interesante esto que cuentas también, porque recordamos históricamente la migración es intrínseca del ser humano. Hubieron los años de guerra en Europa, donde nuestro continente recibió y fue la cuna de migración para muchísimos italianos, para muchísimos europeos que escapaban de las dictaduras y de las guerras aquí. Entonces, indudablemente, esa raíz que tú tienes, y mi nombre, el espacio se llama Raíz Libre, ¿no? Mi raíz en este caso, yo vivo en Italia, soy de Ecuador, esa raíz es muy fuerte, y el hecho de que uno no digo la defiende, pero la sienta, es importante porque a uno le va creando la propia esencia, ¿no? De no saber por qué, en tu caso, esa pasión, esa atracción, y te llama porque es algo que llevamos dentro, más allá de la genética, o como la música, en tu caso, de ser una familia entera de músicos, el hecho de poder sentir unas raíces, porque la tierra es sin fronteras, y los ancestros, los abuelos, que sean de aquí, que sean de allá, siempre nos van dejando algo, ¿no? Generación tras generación, y uno va rescatando, y eso nos hace ser lo que terminamos siendo. Entonces, en tu música, ¿qué haces? ¿Mezclas de todo lo que tienes dentro? ¿O tienes una línea más directa hacia algo? O sea, mi criterio musical más o menos es ¿cómo se dice? El me acuerdo ahora cómo se dice. El cantautor. El cantautor. O sea, yo hago mi música, dentro de mi música hay mucha milonga, sobre todo el folclore más de Uruguay, y candombe también, algo de candombe, y mucho para escuchar, ¿no? Por eso es que no tiene mucho interés en dónde vivimos, ¿no? Tiene interés en los pequeños grupos que conocemos latinoamericanos, y nada. Eso. Y te digo también, con respecto a la inmigración, yo desde que llegué a Italia, desde el día que pisé en Italia, el 85, me parecía de estar en mi país, en mi lugar. Increíble. Llegaste y te sentiste de acá. Sí, ya he vivido más años aquí que en Sudamérica, y te digo la verdad, nunca tuve jamás un problema, al contrario, me siento como que si estuviera en mi casa. Volviste a la tierra, a tu raíz. Sí. Pienso que sea por eso, ¿no? Por el mío Evo que vivió, el mío bitatarabuelo era de aquí. Y lo sientes arraigado así. ¿Llevas mucho tiempo sin volver a Uruguay? No, yo vuelvo todos los años. Todos los años vuelvo al Uruguay. Agosto del año pasado estaba en Uruguay. Después volví a la mitad de agosto porque tenía conciertos en Sardeña, y después de Sardeña pasé ahí a mitad de Italia, que ahora no me acuerdo, que tenía 2 conciertos, no me acuerdo cuál era el nombre, y de ahí me vine aquí al norte a tocar con Giorgio Cordini, que es uno de los ex guitarristas de André. Con él estoy haciendo muchas colaboraciones con él. Y bueno, el año pasado estuve en Uruguay, y este año también quiero ir al Uruguay en agosto, pero me parece que va a ser imposible. Este año los viajes van a estar difíciles. ¿Qué tal están las cosas? ¿Tú en qué ciudad de Italia vives? En provincia de Brescia. ¿Y cómo has vivido esta última fase, estos últimos meses, ¿no? Sabemos ya que es noticia y pandemia global y todo lo demás, pero yo siempre me gusta escuchar también la experiencia y cómo cada uno lo interpreta y lo ha vivido, y qué ha sacado de bueno y qué ha sacado de malo de esta situación tan al límite que nos ha puesto la cuarentena, el virus y todo lo demás, todo lo que ha conllevado. Yo lo he vivido muy bien, porque yo soy uno muy, ¿cómo se dice en italiano? Casalingo, ¿no? Me gusta estar en casa, y aparte teniendo el estudio, me iba a mi estudio de grabación y pasaba prácticamente todo el día en mi estudio haciendo cosas, haciendo música,
tengo una cantidad enorme de instrumentos y no me aburría, al contrario, me encantaba la situación esta de estar en casa, me encantaba. Claro, sí. Es verdad, mira, hay personas, es que es verdad, hay momentos en los que hemos hablado ya en diferentes programas acá, de que estamos todo el día corriendo, ¿no? Como que antes de esta cuarentena y antes de todo lo que pasa está esta agenda todo el día, que si no es un trabajo, que si no es otra cosa, que si hay que ir, que si hay que volver. En Sudamérica también, porque en las ciudades, en los ritmos de las ciudades, que sean de aquí, que sean de allá, son siempre así. Y de repente esto como que nos ha parado, y yo creo que ha sido incluso necesario, incluso para muchos inspirador, tener un momento en el que, mira, no tengo que salir, no tengo que estar aquí y allá, ir al concierto y dando la vuelta. Me dedico a escribir, me dedico a leer. ¿Quién se ha puesto a hacer yoga? ¿Quién se ha puesto a hacer nada? ¿Quién se ha comido como 40.000 capítulos de serie en una semana? O sea, cada uno se ha dedicado un poco a sus propios intereses o a su propio ocio y a uno mismo, y llevábamos tiempo tal vez sin contar también las dramáticas situaciones de las personas que se encuentran en situaciones económicas, digamos, con mucha más urgencia, ¿no? Que también es bastante grave, y también hemos hablado de eso. Pero es verdad que yo creo que a veces la prisa mata, nos estaba matando, ¿no? Como más allá, claro, el virus también, no era necesario un virus, teníamos que haber llegado nosotros mismos a esta conclusión de poder parar, de poder uno dedicarse a uno mismo. Y has contado que tienes varios instrumentos. ¿Cuál es tu instrumento tuyo? Ya veo ahí atrás una colección de guitarras, la gente por la radio no lo puede ver, así que yo pregunto siempre, ¿cuál es tu instrumento favorito a los músicos? Pero... Mi instrumento, bueno, yo tengo varios instrumentos favoritos, porque instrumentos de cuerda toco varios, pero yo prácticamente estudié guitarra clásica y la guitarra acústica me encanta, es un instrumento que me encanta. La clásica, como yo nací con la guitarra. El instrumento del cantautor. Claro. ¿Y cuando escribes, en qué te inspiras? ¿Qué traes? De insólito, cuando escribo es porque estoy muy triste, porque pasó alguna tragedia. Sí. Por ejemplo, yo perdí a mi madre hace 5 años atrás y hice hasta un video con una canción a mi madre que está en el último álbum que yo dicté, esta canción. Y después también cosas de amor, también, bueno, a una de mis ex ya le escribí 13 canciones, así que ya están. Ya está olvidada. Después de un disco, ya podemos cambiar de historia. 13 canciones, mamá mía. 13 canciones no son pocas. Espero que alguna haya sido bonita, de amor, así, no solo o también escribe ya con rabia. No soy... Rencoroso no, sin rencor. No soy uno que tengo rencor, al contrario. Trato de pacificar todo lo más posible en todo. No me gusta las tragedias, no soy, al contrario. Mira, y ahora voy a tocar un tema un poco que me preocupa, porque vemos el tema del virus, ya nos hemos echado unas risas, pero es verdad que para los artistas, para la gente que trabaja, que vive en el espectáculo, digámoslo por así, en el arte, del teatro, de la vida, de conciertos, de música, ha cambiado todo, o va a cambiar todo. Por ahora, aquí en Italia seguimos paralizados en ese sentido. Y quería saber un poco tú, en tu alrededor, me supongo muchos músicos, muchos contactos, cómo lo están viviendo y cómo creen que se pueda salir de esta situación de parálisis, porque van a cambiar muchas cosas, ya están cambiando, y yo no sé si todos los cambios vayan a ser para mejorar la situación de los artistas y de las personas que se dedican al arte en general. Es un problema enorme, no sabemos cómo se va a solucionar esto. Para decirte, yo toco con 7 grupos diferentes. En los 7 grupos ya nos hablamos y dijimos que hasta el año próximo no vamos a empezar a tocar. Hasta el año próximo, nada, cero. Bueno, muchos de los músicos trabajan y así que más o menos se las arreglan entre el trabajo.
Pero uno como yo que vive en estos últimos 5 años, 4 años, vivo solo de la música. Gracias a Dios tengo mi estudio que viene gente a grabar y bueno, eso es lo que me está haciendo sobrevivir hasta ahora. Y bueno, pero la situación es muy crítica para nosotros los músicos, no sabemos cuándo vamos a empezar y en qué manera vamos a empezar. Es muy crítico. Sobre todo nosotros, los artistas, que va a ser el último escalón para iniciar todo, ¿no? Sí, este es un tema bastante grave también, ya más allá, digamos, de los artistas callejeros que están a pie de calle y que se ganan el día a día, que también hay que pensar en esas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo aportan, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Es bonito, al menos aquí en Europa uno se sube, bueno, y en Ecuador y en toda Sudamérica también, ¿no? Vas por los metros y acompañan y están... Claro. Y también para todas las personas que trabajan de esto, eso ha sido un golpe muy duro y yo creo que vamos a tener que renovarnos tal vez en espacios más reducidos, con menos gente, cosas más íntimas. Tal vez pueda, digamos de una otra manera, la música desengancharse de siempre esa onda muy comercial, ¿no? De conciertos grandes, festivales grandes, de hacerlo todo en masa y volver un poquito tal vez más a eso, a sillitas, a palcos más pequeños, a escenarios más reservados. Y de esa manera tal vez poder rescatarnos estos trabajos que son tan importantes y vitales para cualquier sociedad, vaya, la cultura, la música es fundamental. Y vamos a hacer un llamado desde aquí de Babel Latino para seguir sosteniendo, un poco apoyando también a todos los artistas que hagan un llamado, ¿no? Yo sé, estoy al corriente también de que aquí en Italia se están dando manifestaciones de personas que trabajan en el mundo del espectáculo para no olvidarse, ¿no? Desde cantantes líricos hasta titiriteros, o sea, esto envuelve a un montón de gente y es importante recordar la importancia, eso que tiene la cultura y el arte. Nosotros teníamos un concierto en fechas adentro de la pandemia que no sabíamos. Hoy el síndaco de Como, que es el que nos da el teatro, dijo que en octubre se va a abrir el teatro, pero el teatro es para una capacidad de 400 personas, pero pueden entrar solamente 100 o 150. Que al final lo que paga la gente para el teatro no es suficiente para pagar a toda la gente claro. que tiene que actuar. Yo tengo que cantar 3 canciones. Hay gente que baila tango, hay gente que recita. Somos 13 personas que hacemos un espectáculo, al final no da claro. No sé si me expliqué. Sí, es un problema además que están teniendo, ¿no? Ya a nivel un poco más global, esto nos ha llevado más o menos en todos los sectores. Hay quienes tienen restaurantes o pizzerías para 30 personas y pueden entrar 15 o 10. ¿Y cómo sostienen y cómo son los gastos? Entonces creo que hay que replantearse muchas cosas. Yo y todos esperamos que sea lo más pasajero posible, pero como todo sigue siendo tan incierto, y tanto aquí en Italia como en los países de América Latina, las leyes o los cambios se están dando casi semana a semana, que uno va entendiendo la fase, el comportamiento de los contagios, las cantidades y los números, esto se ve de largo. Y como tú dices, hay quienes tienen un apoyo porque tienen algún trabajo extra, algún ahorro, pero hay quienes se están encontrando verdaderamente al límite, y eso es un problema enorme también desde el punto de vista ya no solo económico, sino también social y de todo lo que acarrea, ¿no? Y además del hecho de que hay que reivindicar la importancia que tiene la música, el arte, el teatro, la danza en nuestras vidas, y valorizarlo más. Claro, valorizarlo más a nivel de derechos también de las personas que trabajan y viven de esto. Claro. En agosto, por ejemplo, yo tengo una amiga en Sardeña que tiene una casa en Sardeña y me dijo: César, como sé que no estás trabajando, vamos a hacer una cosa así. En el patio de mi casa, yo tengo un pequeño impianto con lo que me muevo cuando voy a Milano también a tocar. Meto todo en el auto, me voy a Sardeña y ponemos ese ahí en su jardín y hacemos entrar a la gente haciendo pagar 10 euros, 5 euros, lo que quiera, ¿no? Pero al menos ella hace algo de comer, una cosa libre, ella hace algo de comer y más o menos prácticamente no va a ser de grande
de ahorrar mucha plata, no, creo que no, pero al menos me voy a hacer las vacaciones sin pagar un peso, ¿no? Sí, y el gusto de estar junto y compartir con más personas también, ¿no? Porque también es un músico que no tiene gente que le escuche, por más buen músico que sea, ¿qué hace? No puede estar todo el día en el estudio, ¿no? Necesita el público. Yo me voy a incluir en este tema, César, agradeciéndote tu presencia, el hecho de que nos acompañes a Babel Latino por la segunda vez. Recuerdo, ya no nos acordábamos en qué año fue cuando hicimos una tertulia, porque también hemos tenido el formato tertulia y tú estuviste presente con un pequeño grupo que tomamos un vinito, en fin, con un aperitivo, cosas bonitas como esa. Pero la razón por la que yo intervengo es porque hace pocos días me escribieron, y eso también para los oyentes, a ver qué ideas nos pueden dar, y me decían que podríamos organizar conciertos online y que están probando conciertos online y que paguen, obviamente, tal vez no lo que se paga en un teatro, pero que permita que los músicos puedan, y justamente como dices tú, en pequeños espacios donde se ponga un buen sonido y donde se ponga a disposición también esta tecnología, ¿por qué no? ¿Qué opinas al respecto? Claro, buenísimo. Sí, eso sí, me parece que ya algo se está haciendo, ya algo se está haciendo sobre ello. Pero yo todavía no me he movido en ese sentido, no me he movido. Pero, vamos a pensarlo como Babel Latino, a ver, como tú sabes, nosotros organizamos a veces nuestros aniversarios, nuestros pequeños y también medios conciertos. Una vez lo hicimos incluso en Milán, y ¿para qué? Para hacer una primera experiencia nos fue muy bonito, pues que puede quedar eso como un compromiso de que busquemos la manera de encontrar estos nuevos espacios para nuestros artistas. Sí, y para seguir compartiendo lo importante, compartir eso precisamente, ya no solo la música y el espacio del arte, sino también las vivencias, lo que nos tiene en común más allá de las historias migratorias. El hecho, yo siempre digo, los seres humanos, si no estuviéramos en esta sociedad a veces que es tan así capitalista y un poco maquiavélica de hacernos vivir todos peleando, nos parece, compitiendo el uno contra el otro, somos hermanos al fin y al cabo, y compartir en una sala una tocadita de guitarra, unas risas, un baile, un tango, es como lo que nos mantiene vivos, ¿no? Porque si no, ¿para qué nos estamos esforzando tanto si no es para permitirnos el lujo tal vez de poder ir a un teatro, obtener un conciertito y tener esa sensación, ¿no? De cualquier tipo de música que sea que a uno le apasione, pero como yo digo, la música es algo que llama, ¿no? De pan y música. Así empezamos y así terminamos. Cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué musiquita va a acompañarnos en el programa de hoy? Yo les voy a mandar 2 videos que hablaba con Patricia y Ricardo, que están hechos. Uno está hecho en Milano con un grupo de ecuatorianos, y el otro es un concierto en Cremona con uno de los grupos que yo toco, que se llama Charango y Tambor, que es el grupo donde hacemos música cubana y música un poco más alegre para un público que quiera divertirse, ¿no? Algo de bailoteo. Claro, ahí estamos haciendo la canción de Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla, y después estamos haciendo una guajira en el otro concierto, sí, estoy haciendo una guajira que es Guajira de la Unidad, que habla de la problemática latinoamericana, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ahora y siempre. Bueno, exacto, es siempre actual, lastimosamente, las problemáticas latinoamericanas, pero vamos ahí, en vía de resolución, yo creo, ¿no? Además que nos juntamos también desde diferentes partes del mundo para eso, para encontrar lo que yo digo, lo que nos hace más fuertes, ¿no? Y eso es vital también. Muchísimas gracias, César, por tu aporte, por esta charla tan bonita y tan dinámica, y espero, bueno, aparte de escucharte ahora, vamos a volvernos a ver, espero, en eso, en organizar algún conciertito o algo que nos mantenga igual, con esta vidilla que digo yo, que nos da la música. Bueno, muchas gracias, yo les agradezco infinitamente a ustedes, y bueno, estoy siempre disponible para los hermanos latinoamericanos, ningún problema. Estamos a disposición. Bueno, que pasen bien. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Patricia. Chao, Ricardo. Chao.
iba pa' la campaña, cruzando algunos ríos. El tiempo el que pasó siempre una huella me dejó. Me iba pa' la campaña, cruzando algunos ríos. El Santana y el Queguay están así muy lindos, y sin querer atravesé mares, océanos infinitos que me llevaron a otro país, que me llevaron a otro país. La ira y la ira, 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 ira. La ira, ira, la ira, ira, ira. Me iba pa' la campaña, cruzando algunos ríos, mirando a los horneros y el ganado en las llanuras. Me iba pa' la campaña, cruzando algunos ríos, para poder alcanzar a la colonia uruguaya, y sin querer atravesé mares, océanos infinitos que me llevaron a otro país, que me llevaron a otro país. La ira, 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 ira. La ira, ira, la ira, ira, ira. La madrugada con la cocina a leña, el mate ya casi pronto, el agua que calentaba, la radio estaba prendida, el payador que canta, la milonga está encendida. Esta es mi casa querida, y sin querer atravesé mares, océanos infinitos que me llevaron a otro país, que me llevaron a otro país. La ira, 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 ira. La ira, ira, la ira, ira, ira. Tan solo en mi corazón florece esta canción, sencillo canto humilde quiero ofrecerte con mi voz. Yo vengo de los arroyos y las palmas de lo más bajas, del trigo en el camino, de amores en mi destino, y sin querer atravesé mares, océanos infinitos que me llevaron a otro país, que me llevaron a otro país. La ira, 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 ira. La ira, ira, la ira, ira, ira. Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara, con Janet Patricia Sosa. Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa Babel Latino para Radio Pichincha Universal y también para Radio Sensación en Murcia. Y nuestra red, obviamente, toda la red en Facebook, en Instagram y bueno, en todas las redes, pues ya nos pueden también ver, no solo escuchar. Es un gusto, la verdad es muy impactante para mí esta entrevista, este encuentro, porque es parte del pasado que todos de un u otro modo tenemos, siempre un pasado, una memoria, por otro lado, que no es individual. Las memorias generalmente son memorias colectivas y por otro lado son de obligación hacer una memoria
para no volver a repetir los errores del pasado y para corregir y saber qué queremos y cómo queremos construir nuestro presente y nuestro futuro. Por eso tengo el gusto de presentar a Elizabeth Muñoz, una ex compañera de Alfaro Vive Carajo y que está aquí en esta entrevista con Babel Latino, primero porque es parte de mi pasado y es algo que lo siento y necesito siempre reencontrarme. Y por otro lado porque ella es integrante de la Mesa Nacional de Víctimas. Se han cumplido 10 años, querida Isabel. El eslogan es Sin verdad ni justicia. Cuéntanos. Gracias por estar aquí con nosotros en Babel Latino. Gracias, Dani, querida. Como tú decías, es parte de nuestra historia, pero también es parte de la historia de este país y es una parte de la historia que ha sido desconocida o anulada por los diferentes poderes. Bueno, un poco yo quisiera comenzar diciendo por qué la creación de una comisión de la verdad. Si tú buscas procesos de reconciliación en un país donde ha habido terrorismo de Estado, donde ha habido violación sistemática de derechos humanos, esta no puede sustentarse en la falta de memoria o en la impunidad. Y eso es lo que se ha pretendido que suceda aquí en el país. Cuando se planteó la creación de la Comisión de la Verdad, era recogiendo la lucha de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de familiares que habían recorrido por más de 20 o 30 años los diferentes estamentos del Estado para pedir justicia, para pedir que aparezcan los desaparecidos, para pedir que se sancionen a los asesinos de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Y sin embargo, esto nunca sucedió, hasta que en el 2007 el gobierno de ese entonces acoge el pedido de las familias y crea la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tenía como objetivo, como su nombre lo dice, la búsqueda de la verdad, y que la sociedad conozca lo que realmente había sucedido en estos años de dura represión, donde la violación sistemática de derechos humanos fue parte de una política de Estado. Una política llevada por el gobierno social cristiano que estuvo presente en el Ecuador entre los años 84-88 y por los otros gobiernos de derecha que también han estado presentes en el Estado. Esto no ha sucedido solamente en el gobierno social cristiano, sino en los otros gobiernos de derecha. Entonces, esta Comisión de la Verdad se crea con el objetivo de buscar esa verdad, sí, pero también de seguir al siguiente paso, que es conseguir justicia. Como te decía hace un momento, los procesos de reconciliación social no pueden basarse en la impunidad. Por lo tanto, es necesario la judicialización de esos casos de violaciones de derechos que se han detectado. En lo que ha sido negado por la inoperancia del sistema judicial y también por los diferentes intereses políticos que existen todavía en el país. No hay que olvidar que quienes cometieron los actos de violación de derechos humanos en esa época siguen siendo actores políticos permanentes en el país, siguen siendo parte de los poderes económicos y políticos que se mueven al interior del país. Entonces esta ha sido una dura lucha, aún después de haber conseguido que la comisión se formara en el 2007, que presentara su informe en el 2010, donde sí, lo que se visibiliza es alrededor de 500 víctimas, pero que sabemos que va mucho más allá. No solamente porque no se presentaron todas las víctimas por temor, por desconocimiento, porque no creían en ese proceso de Comisión de la Verdad, o simplemente porque decidieron no hacerlo, ¿sí? Pero sabemos que cuando te digo que hay muchas más víctimas, me refiero a que es un país que fue víctima. Es decir, cuando se generan procesos de terrorismo de Estado, el objetivo no es solamente la eliminación física o la tortura o la prisión inconstitucional para determinados sujetos. Ese mensaje se está enviando a todo el país. Por eso se llama terrorismo de Estado, porque lo que genera es terror, miedo en la población en general. Y esa herida queda presente en el colectivo, esa herida queda presente en la sociedad. Es una herida de miedo al Estado, de miedo a quienes tienen el poder de las armas, ¿sí? Y eso también permite el manejo a posteriori, como lo que viene sucediendo en la actualidad.
Si vemos que ese Estado es capaz de cometer los delitos de lesa humanidad o las graves acciones de violencia que cometieron en el pasado, lo vemos que se está repitiendo en la actualidad. Sí, justamente yo quería enlazar lo que estabas tú señalando respecto a estos 10 años que han pasado desde que se abrió la Comisión de la Verdad, y que podría ser que estamos hablando de un pasado y de querer una reparación simbólica que se dice, pero lo que pasa es que es más vigente que nunca. Y nuestros oyentes tienen que saber, nosotros estamos viviendo en un estado, en estos momentos, en octubre, hubo una represión brutal, hubieron igual toda una clase de represiones gravísimas que nosotros pudimos verlo estando aquí en Italia, ¿no? Estando desde los vídeos de todo lo que se pasó. Entonces, lo que tú decías, quería conectar y eso, remarcar en lo que nos está señalando, cuánto vigente es en estos momentos el saber que se está cometiendo delitos igual de lesa humanidad. Mira, para nosotros es importantísimo llevar este proceso adelante porque entendemos que un pueblo que no conoce su historia, justamente lo que tú decías al iniciar, está condenado a repetirlo. Y eso es lo que pasa en este país. Estos hechos violatorios se llevaron a cabo hace 30, 40 años, ¿sí? Las generaciones nuevas no conocen lo que sucedió porque obviamente este terrorismo de Estado tenía un cómplice inmenso que eran los medios de comunicación, porque sabemos que los medios de comunicación respondían a los mismos intereses políticos y económicos de quienes estaban en el gobierno. Entonces, es una parte de la historia que se le ha ocultado a la mayoría de la población. Gran parte, sobre todo de las generaciones jóvenes, no conocen lo que sucedió aquí. Y esa quizás ha sido una de las debilidades de la Comisión de la Verdad. No volver un mensaje mucho más difundido, mucho más explícito, que conozcan lo que puede volver a suceder. Sin embargo, con lo que sucedió en las movilizaciones de octubre, hay gente que abrió los ojos y vio la violencia que podía venir desde el Estado. Lo que vivimos en ese momento es unas fuerzas represivas tan violentas como lo eran en los años 80. ¿Por qué? Porque las estructuras no han cambiado, porque la visión de las fuerzas del orden, entre comillas, tampoco han cambiado. Entonces sienten que están ahí para reprimir y obviamente están ahí para obedecer a quienes están ese momento generando las órdenes que son sus autoridades. Como tú señalas, definitivamente hablamos de un retroceso, porque de un otro modo en el primer periodo de lo que estuve informándome, se llegó realmente a... no se presentaron todos, pero sin embargo 281,000 folios de todo lo que fue la recopilación de testimonianzas, de denuncias, de procesos, de preguntas y repreguntas incluso, ¿no? Y de algunos encuentros públicos incluso que se llevaron para verificar, ¿no? A través de lo que era la Fiscalía y la Comisión de la Verdad. Mi preocupación o nuestra preocupación, a más de lo que estamos señalando, el hecho de que se está repitiendo en el Ecuador actualmente persecución, represión, ¿no? Y todo lo que podemos nosotros haber vivido hace 30 años y no quisiéramos que la gente joven, que todos estos procesos sociales que están por obligación levantándose, porque no se puede uno simplemente quedarse con los brazos cruzados pese a que estemos en esta pandemia, pero no se puede aceptar tanta injusticia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos contribuir? ¿No? Porque esta entrevista lo que hace es un diálogo, una conversación, y es poco. Como dices tú, los medios oficiales están bloqueados, nos bloquean la información, no permiten que se filtre, la Fiscalía está prácticamente devastada. ¿Cómo podemos nosotros canalizar que este proceso, porque mira, en otra de las cosas que sabía son 36 comisiones de la verdad a nivel mundial, ¿no? En situaciones, ya sea en temas de dictaduras o democracias pintadas como pasó en el tiempo de León Febres Cordero. ¿Cuál es el camino que en estos momentos la Mesa Nacional de Víctimas propone para salir adelante y seguir, ¿no? Y seguir adelante con esta causa?
Bueno, nosotros hemos venido proponiendo y trabajando en varias líneas. Una de ellas nos parece la difusión. Nos parece que es muy importante que la ciudadanía conozca lo que en realidad sucedió. A veces el ciudadano común oye procesos de violación de derechos humanos y piensa que no sucedió nada. Y aquí sí sucedió. Y aunque no contemos las víctimas por miles, como sucedió en el Cono Sur, la violencia que existió es una violencia comparable a cualquier proceso violatorio de derechos que se cometió en estos países como Chile, como Argentina, como Uruguay, es decir, lo que fue el Plan Cóndor. Entonces a nosotros nos parece muy importante que la gente conozca de lo que son capaces los gobiernos de extrema derecha, como por ejemplo un gobierno social cristiano, sí, en cuanto al irrespeto por la ciudadanía, porque sí, en un momento pudo haber sido la persecución en contra de actores políticos, en contra de dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, pero esa violencia se generaliza en contra de toda la población, es decir, cualquier persona puede ser víctima. Y un claro ejemplo es el caso Restrepo. Los niños Restrepo no eran ni dirigentes estudiantiles, ni eran personas de izquierda, eran personas de una clase media alta, sí, con una visión de derecha, que fueron víctimas dentro de todas las víctimas que se contaban de la población civil. Entonces, ese es un claro ejemplo de que la represión, la persecución, la tortura, la muerte puede llegar a cualquier persona. Y yo creo que ese mensaje es importante que sobre todo las generaciones jóvenes lo conozcan. Creemos que es paralelo a esto, o digamos como un factor importante en esta propuesta, las memorias de un pueblo tienen que transparentarse, tienen que llegar a la población. Por eso para nosotros era muy importante, por ejemplo, un elemento que se consideraba en la ley de víctimas, que era la creación del Museo de la Memoria. Hay un museo que está estipulado que debería haberse desarrollado en los 90 días posteriores a la aprobación de la ley de víctimas, que fue aprobada en diciembre del 2013. Es decir, ya vamos para 7 años y el museo no existe. Entendemos que también esto es parte de la definición de las políticas, que no les interesa que la población tenga un lugar donde pueda conocer lo que en realidad sucedió. Entonces, ese es para nosotros otro factor importante, el tema de que se haya habido este Museo de la Memoria, a pesar de que como Mesa Nacional nos hemos reunido con todos los ministros de Cultura, ministros y ministras de Cultura que han existido desde el 2013, que se aprobó las víctimas. Todos nos han ofrecido que se concretaría el tema del Museo de la Memoria y hasta el momento no tenemos ningún resultado. Y menos aún con un gobierno como el que estamos viviendo. No, en este gobierno definitivamente nos han dicho que es imposible, que no hay presupuesto, o sea, todos los pretextos, por lo menos en los gobiernos anteriores se hicieron gestiones para conseguir un lugar que nosotros habíamos solicitado que fueran las instalaciones de lo que fue el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, el SIC, de penosa recordación, porque ahí era donde se llevaban los peores procesos de tortura, y eso lo sabemos. Por carne propia. Entonces, sí, como un lugar simbólico habíamos pedido que fuera ahí. En el gobierno anterior fue aprobado el lugar, pero todos los trámites burocráticos para darnos vueltas y no entregar el sitio se han seguido dando. Es más, en la actualidad la policía sigue a cargo de este espacio, y en todos estos procesos que tú mencionabas se han repetido ahí casos de tortura, casos de detenciones ilegales, de agresiones físicas, verbales, de todo tipo. Entonces, como decía, volviendo al tema del museo, en el actual gobierno sí ya ha sido una clara actitud de que no se lo va a hacer. Nos han dado diferentes respuestas, pero o sea que no tiene sentido ni siquiera repetirlas, es decir, que ellos han cumplido porque han hecho oficios y que nadie puede decirles que no ha cumplido, cuando el objetivo final, que era la creación de un museo, no existe.
Entonces, ese es un ámbito en el que venimos también peleando. Y claro, bueno, para nosotros es muy importante el tema de difusión a través de los medios alternativos, porque los medios de comunicación formales, digamos, aquellos medios siguen manteniendo la misma actitud que tuvieron en los años en los que ocurría todos estos casos. Es decir, prestan su nombre a las autoridades, no transmiten nada, bloquean toda la información, no pueden difundir nada a través de esos medios. Bueno, mi querida Isabel, te agradecemos inmensamente por acompañarnos en este programa de Babel Latino. Como te decía, para nosotros, a más de golpearnos internamente, o mejor dicho, desde adentro nos golpea hacia afuera, es fundamentalmente ese compromiso social que es de toda una vida. Y ese compromiso de lograr la verdad y justicia, porque nunca queremos que se repita para las nuevas generaciones, nunca quisiéramos que se repita en ninguna parte del mundo ni para la humanidad. Las torturas, las muertes, las desapariciones, las persecuciones, y eso creo que daríamos nuestra vida para que no vuelva a repetirse. Ha sido difícil esta entrevista, que es extraño. Generalmente Zoom funciona perfectamente. Nuestro sistema, tenemos nuestro productor también aquí, ha sido difícil, se nos ha cortado, esperamos lograr editarlo, lo cual nos parece muy extraño, por otro lado, que no hemos podido tener una conversación como generalmente lo hacemos en Babel Latino, que ahora todo el mundo hace online muy bien, y sin embargo nosotros no hemos podido tener una conversación, ya que se ha cortado diversas veces este encuentro. Pero esto es solo un pequeño detalle. Pues si quieres dejar un mensaje final, Isabel, y seguimos en nuestras luchas. Sí, agradecerte a ti por el compromiso de toda la vida. Decirte que nosotros también seguimos aquí en lo mismo, no vamos a cejar, no vamos a permitir que estos procesos queden en la impunidad y peor en el olvido, porque sabemos que ese sería el paso que abriría las puertas para que esta represión se desate nuevamente como en el pasado. Pues muchas gracias, y pues estamos aquí, ya seguiremos en contacto para crear nuevas cosas que nos permitan estar presentes. Hasta pronto y muchas gracias. Un abrazo. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara,
Contáctanos en www.babellatino.com. www.babellatino.com. Y por hoy, este sábado, una vez más, culminamos nuestro programa Babel Latino, invitándoles a que la próxima semana, sábado 11 de la mañana en Radio Pichincha Universal y lunes a las 3 de la tarde en Radio Sensación en Murcia. A las 18 horas también de lunes nos pueden seguir a través de Facebook Live, que ahora está de moda y tenemos que aprovechar para nuestros medios alternativos y de proximidad. Este programa se lanza en vídeo, en YouTube también, en Instagram y todas nuestras redes. Quien quiera participar como cantante, como artista en nuestros programas, encantados de tenerles aquí. Esta es la voz de ustedes, es estas voces interculturales, internacionales y que atravesamos el charco de atrás para adelante, sin necesidad de comprar un vuelo. Así que muchas gracias. Gracias a Raíz Libre, gracias a Ricardo Paz por la producción y les damos un feliz Día del Padre. ¡Feliz día! Chao, chao. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.